Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas el crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Y ahora continuamos con la lectura del libro 1984. Ponte cómodo y déjate leo. La alteración del pasado es necesaria por dos motivos. Uno de ellos es subsidiario y, por así decirlo, preventivo. Consiste en que los miembros del partido, al igual que los proletarios, toleran las condiciones presentes solo porque carecen de un patrón de comparación. Es necesario aislarlos del pasado, igual que los paisajes externos, porque es preciso que crean que viven mejor que sus antepasados y que el nivel de vida está aumentando constantemente. Pero, con diferencia, la razón más importante de este reajuste del pasado es la necesidad de salvaguardar la infalibilidad del partido. No solo hay que poner constantemente al día los discursos, las estadísticas y los registros de todo tipo para demostrar que las predicciones del partido siempre han sido correctas, sino que no puede administrarse el menor cambio en la doctrina o los alimentos políticos, pues cambiar de opinión o incluso de política implica una confesión de debilidad. Si, por ejemplo, Eurasia o Esteasia, cualquiera de las dos, es hoy el enemigo, deberá haberlo sido siempre. Y si los hechos dicen lo contrario, entonces es necesario alterarlos. De este modo la historia se reescribe continuamente. Esta falsificación diaria del pasado, llevada a cabo por el Ministerio de la Verdad, es tan necesaria para la estabilidad del régimen como la labor de espionaje y represión que realiza el Ministerio del Amor. La mutabilidad del pasado es el principio central del Zosing. Los acontecimientos pasados, se argumentan, carecen de existencia objetiva y solo perduran en los registros escritos y el recuerdo de las personas. El pasado es lo que dicen los archivos y la memoria de la gente, y puesto que el partido controla todos los archivos y lo que piensa cada uno de sus miembros, se deduce que el pasado es cualquier cosa que quiere el partido. También se deduce que, aunque el pasado es alterable, nunca se ha alterado en un caso concreto. Pues, cuando se recrea del modo en que se considere necesario en un momento dado, la nueva versión se convierte en el pasado, y ningún otro puede haber existido jamás. Y eso es así incluso cuando, como ocurre a menudo, se hace necesario alterar el mismo suceso hasta volverlo irreconocible varias veces a lo largo del año. También se deduce que, aunque el pasado es alterable, nunca se ha alterado en un caso concreto, pues cuando se recrea del modo en que se considere necesario en un momento dado, la nueva versión se convierte en el pasado, y ningún otro puede haber existido. Ya se enterará y se entenderá la gente que el control del pasado depende por encima de todo del entrenamiento de la memoria. Asegurarse de que los registros escritos coinciden con la ortodoxia del momento es un acto puramente mecánico, pero también es necesario recordar que los sucesos ocurren de la forma deseada y, si hace falta reorganizar los recuerdos o manipular los archivos, también hay que olvidar que se ha hecho tal cosa, lo cual puede aprenderse como cualquier otra técnica mental. La mayor parte de los miembros del partido lo aprenden, sobre todo los más inteligentes y ortodoxos. En vieja lengua se llama, con bastante franqueza, control de la realidad. En nueva lengua se denomina doble piensa, aunque el doble piensa comprende también otras muchas cosas. El doble piensa se refiere a la capacidad de sostener dos creencias contradictorias de manera simultánea y aceptar ambas a la vez. El intelectual del partido sabe en qué dirección debe alterar sus recuerdos, por tanto, sabe que está modificando la realidad,
Pero mediante el ejercicio del doble piensa también se convence de que no está violando la realidad. El proceso debe ser consciente o no se llevaría a cabo con la presión suficiente, pero también es inconsciente o conllevaría una sensación de falsedad y por lo tanto de culpa. El doble piensa constituye la verdadera esencia del Zosing, pues el acto fundamental del partido es utilizar el engaño consciente al tiempo que se conserva la firmeza de las intenciones caracterizadas de la honradez. Decir mentiras descaradas, creyendo sinceramente en ellas, olvidar cualquier hecho que se haya vuelto incómodo y luego, cuando vuelva a hacerse necesario sacarlo del olvido el tiempo que haga falta, negar la existencia de la realidad objetiva y al mismo tiempo reparar en la realidad que uno niega, resulta imprescindible. Incluso para utilizar la palabra doble piensa, hace falta hacer el doble piensa, pues emplearía a equivaler como que se admite que uno está modificando la realidad. Mediante un nuevo acto de doble piensa, uno borra ese acontecimiento y así sucesivamente, de modo que la mentira siempre va un paso por delante de la verdad. En último extremo, el doble piensa es lo que ha permitido y podría continuar permitiendo durante miles de años. El partido debe detener el curso. Todas las oligarquías pasadas perdieron el poder o bien porque acabaron aniquilándose o porque se volvieron blandas, o bien se volvieron estúpidas y arrogantes, no supieron adaptarse a las circunstancias cambiantes y acabaron siendo derrocadas, o se volvieron liberales y cobardes, hicieron concesión cuando hubieran debido recurrir a la fuerza, y eso condujo a su derrocamiento. Cayeron, por así decirlo, o bien por conciencia o por inconsciencia. El logro del partido es haber inventado un sistema de pensamiento en el que ambas condiciones pueden existir simultáneamente. Su dominio no podría ser permanente bajo ninguna otra base intelectual. Si uno quiere gobernar y seguir gobernando, tiene que poder dislocar el sentido de la realidad. El secreto del gobierno es combinar la fe en la propia infalibilidad con la capacidad de aprender de los errores pasados. No hace falta decir que los más sutiles cultivadores del doble piensa son quienes lo inventaron y saben que se trata de un vasto sistema de engaño mental. En nuestra sociedad, quienes mejor saben lo que está ocurriendo son también quienes más lejos están de ver el mundo tal como es en realidad. En general, cuando se sabe más, se engaña. Cuanto más inteligentes son, menos cuerdos están. Un ejemplo claro es el hecho de que la histeria bélica aumenta su intensidad a medida que se asciende por la escala social. Los pueblos sometidos de los territorios disputados mantienen una actitud casi racional ante la guerra. Para ellos no es más que una calamidad constante que les pasa por encima una y otra vez, como cuando sube y baja la marea. Quien salga victorioso le es por completo indiferente. Saben que, aunque cambien los señores, tendrán que seguir haciendo el mismo trabajo con los nuevos amos, que les tratarán igual que los otros. Los trabajadores ligeramente más favorecidos, a quienes llamamos proles, solo son interminentemente conscientes de estar en esta guerra. Si hace falta, es posible exaltarlos hasta un frenesí de miedo y odio. Pero, si se les deja tranquilos, llegan a olvidar la guerra durante mucho tiempo. El verdadero entusiasmo bélico se da en las filas del partido, y sobre todo en las del partido interior. Los que más firmemente creen en la conquista del mundo son precisamente quienes saben que es imposible. Esa peculiar unión de contrarios, el conocimiento con la ignorancia, el cinismo con el fanatismo, es uno de los rasgos distintivos de la sociedad de Oceanía. La ideología oficial abunda en contradicciones, incluso cuando no hay razones prácticas que la justifiquen. Por eso el partido rechaza y vilipedia los principios defendidos por el socialismo en sus inicios y además lo hace en nombre del propio socialismo. Predica un desprecio por la clase obrera que no tiene parangón en los últimos siglos y viste a sus miembros con un uniforme que era típico de los trabajadores manuales y que se adoptó justamente por este motivo. Socava de manera sistémica la solidaridad de la familia y al mismo tiempo llama a su líder con un nombre que es un claro llamamiento a la solidaridad familiar. Incluso los nombres de los 4 ministerios que nos gobiernan exhiben con descaro esa tergiversación intencionada de la verdad. El Ministerio de la Paz promueve la guerra,
El ministerio de la verdad miente, el ministerio del amor tortura y el ministerio de la abundancia favorece al hambre. Dichas contradicciones no son casuales ni el resultado de un vulgar hipocresía. Son ejercicios premeditados de doble piensa, pues el poder solo puede conservarse de manera indefinida mediante la reconciliación de las contradicciones. De ninguna otra manera es posible romper el antiguo círculo vicioso. Si se quiere impedir para siempre la igualdad humana, si la clase alta, como suele llamarse, ha de conservar su sitio para siempre, la condición mental predominante debe ser una demencia controlada. Pero hay una cuestión que hasta el momento hemos pasado por alto. ¿Por qué iban a querer impedir la igualdad? Suponiendo que hayamos descrito correctamente la mecánica del proceso, ¿cuál es el motivo para ese enorme esfuerzo minuciosamente planeado para paralizar la historia en un momento concreto? Llegamos así al secreto clave. Como hemos visto, la mística del partido y sobre todo del partido interior se basa en el doble piensa, pero por debajo de él subyace el motivo original, el instinto nunca puesto en duda que llevó por primera vez a la toma del poder y trajo consigo el doble piensa, la policía del pensamiento, la guerra constante y demás parafernalia. Dicho motivo consiste en realidad en... Winston reparó en el silencio como quien reparará un nuevo sonido. Tuvo la impresión de que Julia llevaba un rato muy quieta. Estaba tumbada de costado, desnuda de cintura para arriba, con la mejilla apoyada en la mano y un mechón de cabello oscuro sobre los ojos. Su pecho se alzaba y bajaba de forma regular. «Julia». No hubo respuesta. «Julia, ¿estás despierta?» No hubo respuesta. Se había quedado dormida. Winston cerró el libro, lo dejó con cuidado en el suelo, se tumbó y echó la colcha sobre los dedos. Entonces cayó en la cuenta de que no había llegado a saber cuál era el último secreto. Había entendido el cómo, pero no el por qué. El capítulo 1, como el capítulo 3, no le habían contado en realidad nada que no supiera, era solo una sistematización de lo que ya sabía. Sin embargo, después de leerlo, estaba más seguro de no estar loco. Formar parte de la minoría, aunque fuese una minoría de un solo uso, no te convertiría en loco. Había la verdad y la mentira, y aferrarse a la verdad, aunque fuese en contra del mundo entero, no era sinónimo de estar loco. Un rayo amarillo de sol poniente entraba inclinado por la ventana y caía sobre la almohada. Cerró los ojos. El sol en la cara y el cuerpo suave de la chica en contacto con el suyo le produjeron sueño, fuerza y confianza. Estaba a salvo, todo iba bien. Se quedó dormido murmurando: «La cordura no es estadística», convencido de que la frase contenía una profunda sabiduría. Capítulo 10. Cuando despertó tuvo la sensación de haber dormido mucho rato, pero una mirada al anticuado reloj le dijo que era solo 20:30. Adormilado, se quedó un rato más en la cama. Luego oyó en el patio la acostumbrada tonadilla cantada a todo pulmón. Fue solo una ilusión sin esperanzas, que pasó como un día de abril, pero ¡ay! Una mirada, una palabra y los sueños que despertaron. Me han robado el corazón. La bobalicónica canción parecía haber conservado su popularidad. Aún se oían por todas partes. Había sobrevenido a la canción del odio. Julia se despertó al oírla, bostezó perezosa y se levantó. «Tengo hambre», dijo. «Haré un poco de café». «Demonios, si el infiernillo se ha apagado y el agua está fría». Cogió el infiernillo y se lo sacudió. «No queda aceite». «Seguro que el viejo Charrington nos dará un poco». «Lo raro es que antes comprobé que estuviese lleno. Voy a vestirme. Parece que ha refrescado». Winston también se levantó y se vistió. La voz cantó infatigable. «Dicen que el tiempo lo cura todo, que siempre se puede olvidar, pero pasan los años y las lágrimas y las sonrisas aún hace que se me encoge el corazón». Se asomó a la ventana mientras se ajustaba el cinturón del mono. El sol debía de haberse ocultado detrás de las casas porque el patio ya no estaba iluminado. Las losas estaban húmedas como si acabara de fregarlas y el cielo estaba tan limpio y pálido entre las chimeneas que también parecía recién lavado. Incansable, la mujer iba y venía tapándose y destapándose la boca, cantando y guardando silencio, sin parar,
y sin parar de colgar más y más pañales. A Winston le habría gustado saber si se ganaba la vida lavando o si sencillamente era la esclava de 20 o 30 nietos. Julia fue a su lugar. Juntos contemplaron con una especie de fascinación la fórnida figura de abajo. Al mirar a la mujer en su pose característico, con los mollizos brazos alzados hacia la cuerda de tender y las poderosas nalgas de yegua, Winston reparó por vez primera en que era guapa. Nunca se le había ocurrido que el cuerpo de una mujer de 50 años, hinchado por las muchas veces que había dado a luz, hasta adquirir dimensiones monstruosas y tan endurecido por el trabajo que parecía un nabo demasiado maduro, pudiera ser hermoso. Pero lo era. Y después de todo, ¿por qué no iba a serlo?, pensó. Aquel cuerpo macizo, con menos curvas que un bloque de granito y de piel áspera y roja, comparado con el de una joven, era como un escaramujo al lado de una rosa, porque iba a ser el fruto inferior a la flor. «Es guapa», murmuró. «Tiene unas caderas de 1 metro de anchura», dijo Julia. «Es su estilo de belleza», respondió Winston. Rodeó la finita cintura de Julia con el brazo. De la cadera a la rodilla a su costado se rozaron. Ningún niño saldría de su cuerpecito. Era lo único que nunca podrían hacer. Solo de palabra y por medio de la imaginación podrían transmitir aquel secreto. La mujer del patio carecía de imaginación, solo tenía brazos fuertes, un corazón afectuoso y un vientre fértil. Se preguntó cuántos niños habría traído al mundo. Tal vez 15. Habría tenido su momento de esplendor, tal vez un año de belleza, como la rosa silvestre, y luego se había hinchado como una fruta fertilizada, se había vuelto dura, tosca y ribocunda, y había dedicado 30 años de su vida a lavar, frotar, remediar, cocinar, barrer, limpiar, zurcir, frotar y lavar, primero para los hijos y luego para los nietos. Pero seguía cantando. La mística reverencia que sintió por ella se mezcló con la apariencia del cielo pálido y sin nubes, que se extendía más allá de la chimenea a una distancia interminable. Era curioso pensar que el cielo fuese igual para todos, en Eurasia y en Eustacia, igual que allí, y la gente bajo el cielo también era muy parecida en todas partes, en todo el mundo. Cientos de miles de millones de personas como ella ignoraban la existencia de los demás, separados por mundos de odio y mentiras, y sin embargo eran casi exactamente iguales, gente que no había aprendido a pensar, pero que atesoraba en su corazón, su vientre y sus músculos, la fuerza que alguien algún día cambiaría por completo el mundo. Se quedaba alguna esperanza, estaba en los proles. Sin haber terminado de leer el libro, sabía que ese debía de ser el mensaje final de Goldstein. El futuro pertenecía a los proles. Podía estar seguro de que cuando llegara su momento no construirían un mundo tan ajeno a él. Winston Smith, ¿como el mundo del partido? Sí, porque al menos sería un mundo cuerdo. Donde hay igualdad puede haber cordura. Antes o después tomarían conciencia de su fuerza. Los proles eran inmortales, bastaba ver a la valiente figura del patio para darse cuenta. Al final acabarían despertando. Y hasta que ocurriera, aunque fuese dentro de 1 millar de años, seguirían vivos contra toda probabilidad, como los pájaros transmitiendo de unos cuerpos a otros la vitalidad que el partido no compartía y que no podría erradicar. ¿Recuerdas?, preguntó, el zorzal que cantó para nosotros el primer día en el lindero del bosque. No cantó para nosotros, objetó Julia. Cantaba porque le apetecía. Ni siquiera eso, cantaba sin más. Los pájaros cantaban y los proles también. El partido no. En todo el mundo, en Londres, en Nueva York, en África y en Brasil, y en las tierras prohibidas misteriosas más allá de las fronteras, en las calles de París, Berlín, en los pueblos de las interminables etapas rusas, en los bazares de China y Japón, en todas partes estaba esta figura maciza e invencible, monstruosamente transformada por el trabajo y por traer niños al mundo, trabajando desde el nacimiento a la muerte y que aún así seguía cantando. De aquellos poderosos vientres surgía un día una raza de seres conscientes. Y vosotros seráis los muertos, el futuro era de ellos. Sin embargo, era posible participar de dicho futuro conservando viva la inteligencia, igual que ellos mantenían vivo el cuerpo y transmitiendo la doctrina de que 2 y 2 son 4.
Nosotros somos los muertos, observó. Nosotros somos los muertos, repitió obediente Julia. Vosotros sois los muertos, dijo una férrea voz a sus espaldas. Se soltaron con un respingo. A Winston se le helaron las entrañas. Vio el blanco de los ojos en torno a los iris de los ojos de Julia. Su tez había adquirido un color amarillento lechoso. El colorete que llevaba en las mejillas destacaba como si no estuviese en contacto con la piel de abajo. Vosotros sois los muertos, repitió la voz férrea. Estaba detrás del cuarto, suspiró Julia. Estaba detrás del cuarto, dijo la voz. Quedaos exactamente donde estáis. No hagáis el menor movimiento hasta que se os ordene. Había empezado por fin. No podía hacer nada, solo mirarse a los ojos. Ni siquiera se les ocurrió huir para salvar la vida. Salir de aquella casa antes de que fuese demasiado tarde les pareció inconcebible desobedecer a la voz férrea de la pared. Se oyó un chisquido como si hubiesen soltado un pestillo y un ruido de cristales rotos. El cuadro había caído al suelo, dejando a la vista la telepantalla que había detrás. Ahora pueden vernos, dijo Julia. Ahora podemos veros, dijo la voz. Quedaos en el centro de la habitación, espalda con espalda, las manos en la nuca, sin tocaros. No se tocaron, pero Winston creyó notar el temblor del cuerpo de Julia, o tal vez fuese solo el suyo. Se las arregló para impedir que les castañaran los dientes, pero no pudo controlar las rodillas. Abajo se oyeron las pisadas de unas botas dentro y fuera de la casa. El patio parecía lleno de gente. Estaban arrestando algo sobre la losa del suelo. La mujer había dejado de cantar. Se oyó un largo y ruidoso estrépito, como si hubiesen lanzado el barreño dando tumbos por el patio, y luego una confusión de gritos de enfado que concluyeron con chillidos de dolor. La casa está rodeada, dijo Winston. La casa está rodeada, dijo la voz. Oyó a Julia que entrechocaba los dientes. Más vale que nos despidamos, dijo. Más vale que os despidáis, dijo la voz. Y luego otra voz muy distinta, fina y cultivada, que Winston tuvo la impresión de haber oído antes, añadió. Y a propósito, ya que viene a cuento, aquí tienes una bujía para alumbrarte y aquí un hacha para cortarte la cabeza. Algo golpeó contra la cama a espaldas de Winston. Habían apoyado una escalera contra el cristal de la ventana y habían roto el marco. Estaban entrando por la ventana. Se oyeron más pisadas de botas en la escalera de la casa. La habitación estaba llena de hombres musculosos que llevaban porras en las manos, uniformes negros y botas de suela metálica. Winston había dejado de temblar, ni siquiera movía los ojos. Estaba concentrado en estarse quieto y no darles ninguna excusa para que le golpearan. Un hombre con mandíbula de boxeador, cuya boca era poco más que una ranura, se detuvo ante él y balanceó pensativo la porra entre el pulgar y el índice. Winston lo miró a los ojos. La sensación de desnudez con las manos en la nuca y el cuerpo y el rostro vulnerable le resultó casi insoportable. El hombre sacó la punta blanqueada de la lengua, se lamió el cinto donde debían haber estado los labios y la pasó de largo. Se oyó un nuevo estrépito. Alguien había cogido el pisapapeles de cristal de la mesita y lo había hecho añicos contra la chimenea. El fragmento de coral, un minúsculo y frágil pedacito rosado como una flor de azúcar en un pastel, rodó sobre la alfombra. ¡Qué pequeño!, pensó Winston, ¡qué pequeño había sido siempre! Se oyó un golpe y una boqueada a sus espaldas y recibió un violento patadón en el tobillo que a punto estuvo de hacerle perder el equilibrio. Uno de los hombres le había dado un puñetazo en la boca del estómago a Julia, que se había doblado como una regla de bolsillo. Estaba retorciéndose en el suelo sin aliento. Winston no osó mover la cabeza ni siquiera un milímetro, pero a veces el rostro lívido y jadeante de la joven quedaba dentro de su ángulo de visión. A pesar del terror que sentía, era como si pudiese sentir el dolor en su propio cuerpo, un dolor terrible que no obstante era menos acuciante que los esfuerzos por recobrar el aliento. Winston lo conocía, un dolor terrible y agónico que aún no podía sufrir, porque antes que nada era necesario respirar. Luego dos de los hombres se levantaron por los hombros y las rodillas y se la llevaron de la habitación como si fuese un saco. Winston vislumbró su cara lívida y contraída, con los ojos cerrados y un poco de colorete en las mejillas, y ya no la vio más. Siguió inmóvil. Nadie le había golpeado aún. Acudieron a su imaginación cosas sin interés en las que le resultaba inevitable pensar.
Le habría gustado saber si habían detenido también al señor Charrington. ¿Y qué le había hecho la mujer del patio? Reparó en que tenía muchas ganas de orinar, lo cual le produjo una vaga sorpresa, porque apenas había ido 2 o 3 horas antes que lo había hecho. Vio que el reloj de la repisa de la chimenea indicaba las 9, es decir, las 21, pero la luz era demasiado intensa. ¿No debía estar declinando las 21 de una tarde de agosto? Se preguntó si Julia y él no habrían confundido la hora. Tal vez hubiesen dormido más de las 24 horas y hubieran pensado que eran las 20:30, cuando en realidad eran las 8:30 de la mañana siguiente. Pero no le dio vueltas, era irrelevante. Siguieron otros pasos más leves en el pasillo. El señor Charrington entró a la habitación. La actitud de los hombres uniformados de negro se volvió de pronto más sumisa. Algo había cambiado también en la apariencia del señor Charrington. Su mirada se posó sobre los fragmentos del pisapapeles de cristal. «Recoged esos cristales», dijo secamente. Un hombre se agachó para obedecerle. El acento Shockney había desaparecido. Winston comprendió de pronto que era la misma voz que había oído hacía unos instantes en la telepantalla. El señor Charrington llevaba todavía su vieja chaqueta de terciopelo, pero su cabello, que era casi blanco, se había vuelto negro. Tampoco llevaba las gafas. Echó un rápido vistazo a Winston como para verificar su identidad y no le prestó más atención. Seguía siendo reconocible, pero ya no era la misma persona. Su cuerpo se había erguido y parecía haberse vuelto más corpulento. Su rostro había sufrido cambios minúsculos que, no obstante, habían obrado una transformación completa. Las cejas negras eran menos pobladas, las arrugas habían desaparecido, todos los rasgos de su rostro parecían haber cambiado, incluso la nariz parecía más corta. Era el rostro frío y despierto de un hombre de unos 35 años. Winston cayó en que, por primera vez en su vida, estaba viendo conscientemente a un miembro de la policía del pensamiento. Tercera parte. Capítulo 1. No sabía dónde estaba. Probablemente en el Ministerio del Amor, pero no había forma de estar seguro. Se hallaba en una celda de techo alto, sin ventanas, con paredes de reluciente porcelana blanca. Unas luces ocultas la inundaban de luz fría y se oía la leve y continuo zumbiendo que supuso que tendría que ver con el suministro de aire. Un banco o estante, lo bastante ancho para sentarse en él, corría a lo largo de la pared. Interrumpido solo por la puerta y en el extremo opuesto, un váter sin asiento de madera. Había 4 telepantallas, una en cada pared. Notaba un sordo dolor en el estómago. Había empezado cuando lo metieron en la fugonera centrada para llevárselo. Pero también tenía hambre, un hambre punzante y malsana. Debía de llevar 24 horas sin comer o tal vez fuesen 36. Seguía sin saberlo y probablemente no sabría nunca si lo habían detenido por la mañana o por la tarde. Desde el momento de su detención no había probado bocado. Se sentó muy quieto en el banco estrecho, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Había aprendido a sentarse y quedarse inmóvil. Si hacías algún movimiento inesperado, te gritaban desde la telepantalla. Pero las ganas de comer iban en aumento. Lo que más le apetecía era un pedazo de pan. Pensó que tal vez tuviera unas cuantas migas en el bolsillo del mono. Incluso era posible, de vez en cuando, algo le cosquillaba la pierna, que hubiese un trozo de corteza. Al final pudo más la tentación que el miedo. Metió la mano en el bolsillo. «¡Smith!», chilló una voz desde la telepantalla. «6709. ¡Smith!». En las celdas, las manos fuera del bolsillo. Volvió a sentarse inmóvil, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Antes de llevarlo allí, lo habían trasladado a otro sitio que debía de ser una cárcel normal o unos calabozos temporales utilizados por las patrullas. Ignoraba cuánto tiempo había pasado en aquel lugar. Varias horas, en cualquier caso. Sin relojes ni luz del día era difícil medir el tiempo. Era un sitio ruidoso y maloliente. Lo habían metido en una celda similar a la que ocupaba ahora, pero mucho más sucia, abarrotada en todo momento por 10 o 15 personas. La mayor parte eran criminales comunes, aunque entre ellos había algunos criminales políticos. Se había sentado en silencio contra la pared, entre los cuerpos sucios, demasiado angustiado por el miedo y el dolor del estómago para interesarse por lo que le rodeaba. No obstante, reparó en la diferencia de actitud de los prisioneros del partido y los otros. Los primeros guardaban silencio aterrorizados, mientras que los criminales comunes
Todo parecía traerle sin cuidado. Chillaban e insultaban a los guardias, se resistían cuando les requisteaban sus pertenencias, escribían palabras obscenas en el suelo, comían alimentos que habían colgado ocultos en los ministerios de los bolsillos, entre la ropa, e incluso gritaban a la telepantalla cuando intentaba restablecer el orden. Por otra parte, algunos parecían llevarse bien con los guardias. Les llamaban por su nombre e intentaban colgar cigarrillos por las mirillas de la puerta. Los guardias también trataban a los criminales comunes con cierta tolerancia, incluso aunque tuviesen que recurrir a la violencia. Se hablaba mucho de los campos de trabajo forzado, a los que iba a ser enviado casi todos los detenidos. En los campos todo iba bien, dedujo Winston, siempre que tuvieses buenos contactos y conocieras las normas. Había sobornos, favoritismos, chanchullos de todo tipo, homosexualidad y prostitución, e incluso alcohol ilegal, destilados de patatas. Los puestos de confianza se otorgaban solo a los criminales comunes, sobre todo a los gángster y asesinos que formaban una especie de aristocracia. Todos los trabajos desagradables lo hacían los presos políticos. No paraban de entrar y salir detenidos de todo tipo: traficantes de drogas, ladrones, atracadores, extraperlistas, borrachos y prostitutas. Algunos borrachos eran tan violentos que los demás detenidos tenían que colaborar para dominarlos. Una mujer gigantesca y hecha un guiñapo, que debía de tener unos 60 años y tantas grandes pechos caídos, espesas greñas de cabello blanco, llegó chillando y pateando, arrastrándose por 4 cuerdas que le quitaron las botas con las que había intentado darle de patadas, y se le echaron encima a Winston, que creyó que le habían partido un hueso. La mujer se incorporó y le gritó a los guardias: «¡Cabrones de mierda!». Luego reparó en que estaba sentada sobre una superficie irregular. Se bajó de las rodillas de Winston y se sentó en el blanco. «Perdona, cariño», dijo. «No me habría sentado encima de ti si no me hubiesen empujado estos cerdos». «No saben tratar a una dama, ¿a qué no?». Se interrumpió, se dio un golpecito en el pecho y eructó. «Perdón», dijo, «no me encuentro muy bien». Se inclinó hacia adelante y vomitó copiosamente en el suelo. «Ya estoy mejor», dijo, recostándose con los ojos cerrados. «Siempre he dicho que más vale echarlo fuera cuando todavía está reciente en el estómago». Se recuperó, se volvió para mirar otra vez a Winston y pareció encariñarse enseguida con él. Le echó un brazo encima por el hombro y lo acercó hacia sí, echándole el aliento de cerveza y vómito en la cara. «¿Cómo te llamas, guapo?», preguntó. «Smith», respondió Winston. «¿Smith?», repitió la mujer. «Qué raro. Yo también me llamo Smith. ¡Caramba!», añadió en tono sentimental. «Si hasta podría ser tu madre». Winston pensó que podría serlo. Tendría más o menos su edad y se le parecía, y era probable que la gente cambiara después de 20 años en un campo de trabajo forzado. Nadie más le había hablado. Sorprendentemente, la mayor parte de los criminales comunes despreciaban a los prisioneros del partido. Los llamaban polits, con una especie de desenfadada falta de interés. Los prisioneros del partido parecían aterrados de ver y de hablar con nadie, y sobre todo entre ellos. Solo una vez, cuando 2 miembros del partido, ambos mujeres, se sentaron muy cerca del banco, oyó entre el bullicio de las voces unas breves palabras susurradas, y en particular una alusión de algo llamado la habitación 101, que no acabó de entender. Debía de hacer 2 o 3 horas que lo habían trasladado a donde se encontraba ahora. El dolor sordo que sentía en el estómago no había desaparecido en ningún momento, aunque a veces mejoraba y a veces empeoraba, y sus pensamientos se expandían o contraían en consecuencia. Cuando empeoraba, pensaba solo en su propio dolor y en comer algo. Cuando mejoraba, le dominaba el pánico. Había momentos en que preveía con tanto realismo lo que le iba a ocurrir que el corazón se le aceleraba y se quedaba casi sin aliento. Sentía el golpe de las porras en los codos y las botas claveteadas en las espinillas. Se veía retorciéndose en el suelo, implorando clemencia con los dientes rotos. Apenas pensaba en Julia. No lograba concentrarse en ella. La quería y no la traicionaría, pero eso era solo un hecho que sabía como quien conoce las reglas de la aritmética. No sentía amor por ella y apenas le interesaba lo que pudiera estar ocurriéndole. Pensaba más a menudo en O'Brien con una chispa de esperanza. Seguro que se habría enterado de que lo habían detenido. Les había dicho que la hermandad nunca intentaba salvar a sus miembros. Pero si podían, le harían llegar una cuchilla de afeitar. Los guardias tardarían al menos 5 segundos en entrar en la celda, la cuchilla
le mordería con una especie de frialdad ardiente e incluso los dedos que le sujetarían se cortarían hasta el hueso. Todo se reducía en su cuerpo enfermo, que temblaba ante el dolor más ínfimo. Ni siquiera estaba seguro de que se llegase a utilizar la cuchilla si tenía ocasión. Era más natural seguir existiendo un instante, aceptar otros 10 minutos de vida, aún con la certeza de que después la esperanza la tortura. A veces intentaba calcular el número de ladrillos de porcelana en las paredes de la celda. Debería de haber sido fácil, pero siempre acababa perdiendo la cuenta. A menudo se preguntaba dónde se encontraba y qué momento del día sería. Había ocasiones en que tenía la claridad de que afuera era de día y en otras de que reinaba lo más completa penumbra. Sabía por instinto que allí nunca se apagaban las luces. Era el lugar donde había oscuridad. No existía. Comprendió entonces por qué O'Brien parecía haber reconocido la ilusión. En el Ministerio del Amor no había ventanas. Su celda, lo mismo podían hallarse en el centro del edificio que junto a la pared exterior, a 10 pisos bajo tierra o a 30 por encima de la superficie. Se trasladó mentalmente de un sitio a otro y trató de determinar por las sensaciones de su cuerpo si estaba en lo alto o enterrado bajo tierra. Fuera se oyeron las pisadas de unas botas. La puerta de acero se abrió con estrépito. Un joven oficial, una pulcra figura uniformada de negro que daba la impresión de brillar con tanto cuero bruñido y cuyo rostro serio y pálido era como una máscara de cereza, cruzó elegantemente el umbral. Hizo un gesto a los guardianes de afuera para que hicieran pasar al prisionero. El poeta Ampleford entró a trompicones en la celda. La puerta volvió a cerrarse con estrépito. Ampleford fue inseguro de aquí para allá, como buscando otra puerta, y luego empezó a deambular por la celda. Aún no había reparado en la presencia de Winston. Sus ojos intranquilos contemplaban la pared 1 metro por encima de la cabeza de Winston. Iba sin zapatos. Los dedos gordos de los pies asomaban grandes y sucios por los agujeros de los calcetines. Llevaba varios días sin afeitarse. La barba incipiente le cubría la cara hasta los pómulos y le daba un aire canallesco que no acababa de encajar con su aspecto corpulento y débil y sus movimientos nerviosos. Winston despertó un poco su letargo. Tenía que hablarle a Ampleford y correr el riesgo de que le chillaran por la telepantalla. Incluso era inconcebible que Ampleford fuese el portador de la cuchilla. «Ampleford», dijo. Ningún chillido llegó a la telepantalla. Ampleford se detuvo sorprendido, sobresaltado. Poco a poco fijó la mirada en Winston. «Ah, Smith», dijo. «¿Tú también? ¿Qué has hecho?» «Para serte sincero», se sentó torpemente en el banco enfrente de Winston. «No hay más que un delito, ¿no crees?» «¿Y lo has cometido?» «Se ve que sí». Se puso la mano en la frente y se apretó un momento las sienes como si intentara recordar algunas cosas. «Esas cosas ocurren», empezó vagamente. «He podido recorrer una razón, una posible razón. Fue una indiscreción sin duda. Estábamos preparando la edición definitiva de los poemas de Kipling y dejé la palabra Dios al final de un verso. No pude evitarlo», añadió casi indignado al tiempo que alzaba la vista para mirar a Winston. «Era imposible cambiarlo. El verso tenía que rimar con 2. ¿Sabes cuántas palabras riman con 2? Estuve días devenándome los senos. No había otra posibilidad. La expresión de su rostro cambió. Se le pasó el enfado y por un momento casi pareció animarse. Una especie de calor intelectual, la alegría del pedante que ha descubierto un hecho inútil, brilló entre la suciedad y las greñas de su cabello. «¿Se te ha ocurrido pensar», dijo, «que toda la historia de la poesía inglesa se ha visto influenciada porque en inglés no abundan las rimas?» No, semejante idea nunca se le había pasado por la cabeza a Winston. Y dadas las circunstancias tampoco entonces le pareció muy importante o interesante. «¿Sabes si es de día o de noche?» Ampleford pareció sobresaltado de nuevo. «No se me había ocurrido pensarlo. Me detuvieron hará 2 días, 3, tal vez». Sus ojos recorrieron las paredes como con la esperanza de encontrar una ventana. «Aquí no hay diferencia entre el día y la noche. No se puede calcular el paso del tiempo». Hablaron sin entusiasmo unos minutos. Luego, sin razón aparente, un chillido de la telepantalla les ordenó a los guardias el silencio. Winston se quedó inmóvil con las manos cruzadas.
Ampleford, demasiado corpulento para sentarse con comodidad en el estrecho banco, no paraba de moverse y rodeaba una rodilla y luego la otra con las manos finas. La telepantalla le gritó que se estuviera quieto. Pasó el tiempo, 20 minutos, una hora, era difícil juzgarlo. Una vez más se oyeron las pisadas de unas botas. A Winston se le encogió el estómago. Pronto, muy pronto, tal vez en 5 minutos, quizás incluso en ese mismo instante, las pisadas indicarían que le había llegado el turno. La puerta se abrió. El oficial del rostro impasible entró en la celda. Con un breve ademán señaló a Ampleford. «Habitación 101», dijo. Ampleford se marchó andando con torpeza entre los guardias, con un vago gesto de preocupación en el rostro, pero sin acabar de entender lo que ocurría. Winston tuvo la impresión de que pasaba tiempo, mucho tiempo. El dolor del estómago había vuelto a empezar. Su imaginación daba vueltas y vueltas a lo mismo, como una bola de que yace una y otra vez por las mismas ranuras. Solo pensaba en 6 cosas: su dolor de estómago, un pedazo de pan, la sangre y los gritos, O'Brien, Julia y la cuchilla de afeitar. Notó otro espasmo en las entrañas. Las pisadas se acercaban. Al abrirse la puerta, la corriente de aire arrasó un intenso olor a sudor frío. Parson entró en la celda. Llevaba sus pantalones cortos de color caqui y una camisa deportiva. «¡Winston!», se llevó la sorpresa, que se olvidó de sí mismo. «¿Tú aquí?». Parson le echó una mirada carente de interés o de sorpresa, que solo expresaba lástima. Empezó a ir y venir arriba y abajo, incapaz de estar quieto. Cada vez que enderezaba las rodillas era evidente que le temblaban. Sus ojos miraban fijo y muy abiertos, como si contemplara algo a media distancia. «¿De qué te acusan, Winston?». «De criminal». «¿Y a ti?». «Igual». El tono de su voz implicaba al mismo tiempo una total admisión de su culpa y una especie de horror incrédulo de que semejante palabra pudiera aplicársele a él. Se detuvo enfrente de Winston y empezó a hablarle angustiado. «No me matarán, ¿verdad?». «Solo te matan si has hecho algo, pero no por no pensar algo que no se puede evitar». «Seguro que tendremos un juicio justo». «Oh, no me cabe duda. Tendrán mi historia, ¿no?». «Ya sabes cómo he sido siempre. No soy mal tipo. Claro que no soy muy listo, pero sí un hombre despierto. Hice cuanto pude por el partido, ¿verdad? A lo sumo me caerán 5 años, ¿no crees? O puede que 10. Alguien como yo podría ser muy útil en el campo de trabajo. No me matarán por haberme descarriado una sola vez, ¿verdad?». «¿Eres culpable?», preguntó Winston. «Pues claro», gritó Parson, a la vez que echaba una mirada a servir a la telepantalla. «No pensarás que el partido iba a detener a un inocente, ¿no?». Su cara de rana se tranquilizó e incluso adoptó una expresión santurrona. «Chico, el criminal es una cosa terrible», dijo poniéndose grandilocuente. «Es insidioso. Se adueña de ti sin que te des cuenta. ¿Sabes cómo me ocurrió a mí?». «Mientras dormía». «Sí, así es. Siempre me he limitado a trabajar y he intentado aportar mi granito de arena, sin sospechar que hubiese nada malo en mi interior, y luego empecé a hablar en sueños. ¿Sabes lo que me oyeron decir?». Bajó la voz, como quien tiene que aludir a una obscenidad por motivos médicos. «Abajo el hermano mayor». «Sí, eso mismo. Por lo mismo lo repetí una y otra vez. Entre tú y yo, chico, te diré que me alegro de que me detuvieran antes de que las cosas fuesen peor. ¿Sabes lo que voy a decirles cuando me lleven ante el tribunal? Gracias. Les voy a dar las gracias por salvarme antes de que fuese demasiado tarde». «¿Quién te denunció?», preguntó Winston. «Mi hija pequeña», respondió Parson con una especie de triste orgullo. «Me espió por el ojo de la cerradura, oyó lo que decía y al día siguiente le fue con el soplo a una patrulla. Muy lista para ser solo una mocosa de 7 años, ¿eh? No le guardo rencor, la verdad es que estoy orgulloso de ella. Demuestra que la han educado como es debido». Hizo unos cuantos movimientos bruscos más arriba y abajo y miró anhelante varias veces al váter. Luego se bajó de pronto los pantalones. «Perdona, chico», dijo. «No aguanto más. Es que llevo mucho rato esperando». Instaló su enorme trasero sobre la taza del váter. Winston se tapó la cara con las manos. «Smith», chilló la voz de la telepantalla. 6079, Smith. Descúbrete la cara. En las celdas la cara es descubierta». Winston se descubrió la cara,
Parson utilizó el bate ruidosamente y abundantemente. Luego resultó que la cadena estaba estropeada y un hedor espantoso impregnó la celda varias horas. Se llevaron a Parson. Otros detenidos llegaron y se fueron de manera misteriosa. A uno de ellos, una mujer, le enviaron a la habitación 101 y Winston reparó en que su rostro mudaba de color y parecía marchitarse al oír aquellas palabras. Llegó un momento en que, si lo hubiera llevado allí por la mañana, habría sido por la tarde, o si lo hubieran llevado allí por la tarde, hubiera sido por la mañana o medianoche. Había 6 detenidos en la celda, hombres y mujeres, todos muy inquietos, todos delante de Winston, y había un hombre detenido y un mentón que parecía un gigantesco e inofensivo roedor. Sus gruesas y moteadas mejillas estaban tan hinchadas que era difícil no creer que guardaba en ellas pequeñas reservas de comida. Sus ojos de color gris pálido se movían timorados de una cara a otra y se apartaban rápidamente cada vez que alguien le devolvía la mirada. La puerta se abrió y llevaron a otro detenido cuyo aspecto le causó un escalofrío. Era un hombre vulgar e insignificante que podía haber sido un ingeniero o algún tipo técnico. Lo que más llamaba la atención era lo demacrado que estaba su rostro. Parecía un cráneo. Debido a su extremidad, en la delgadez, la boca y los ojos parecían tener un tamaño desproporcionado, y su mirada expresaba un odio inagotable y criminal contra algo o alguien. Se sentó en el banco cerca de Winston, que no volvió a mirarlo, aunque su cara esquelética y atormentada siguió tan viva en su imaginación como si lo estuviera viendo delante de sus ojos. De pronto reparó en lo que sucedía. Aquel hombre se estaba muriendo de hambre. Todos los presentes parecieron caer en la cuenta del mismo tiempo. Se produjo una leve agitación en el banco. Los ojos del hombre sin mentón se fijaban una vez y otra vez en el hombre con cara de cráneo. Luego se apartaban con culpabilidad y volvían a mirarlo con una atracción irresistible. Poco después empezó a moverse del asiento. Por fin se levantó, cruzó con paso torpe la celda, se hurgó en los bolsillos del mono y con aire abatido le ofreció un mohoso mendrugo al hombre con cara de cráneo. Se oyó un furioso, ensordecedor chillido procedente de la telepantalla. El hombre sin mentón retrocedió. El de la cara de cráneo se echó las manos a la espalda como para demostrar a todos que había rechazado el regalo. —¡Bumstead! —rugió la voz. 2713, Bumstead. Suelte ese trozo de pan. El hombre sin mentón arrojó el mendrugo del suelo. —Quédate donde estás —ordenó la voz, mirando a la puerta. —No hagas ningún movimiento. El hombre sin mentón obedeció. Sus hinchadas mejillas tambaleaban de forma incontrolable. La puerta se abrió con estrépito. El joven oficial entró y se hizo a un lado. Tras él apareció un hombre bajo y fornido de brazos y hombros enormes. Se colocó delante del hombre sin mentón y luego, a un gesto del oficial, le propinó un puñetazo terrible en plena boca, con todo el peso del cuerpo. La fuerza del golpe parecía suficiente para noquearlo. Su cuerpo salió desprendido al otro lado y se golpeó contra la base del váter. Por un momento se quedó aturdido mientras le salía sangre negra de la nariz y de la boca. Soltó un levísimo quejido de gimoteo que casi parecía inconsciente. Luego rodó sobre sí mismo y se incorporó tambaleante sobre las manos y las rodillas. Entre un chorro de sangre y saliva, escupió las 2 mitades de dentadura postiza. Los detenidos siguieron muy inquietos con las manos cruzadas sobre las rodillas. El hombre sin mentón volvió a ocupar su sitio. Se le estaba amorotonando un lado de la cara. La boca se le había hinchado hasta convertirse en bulto informe de color cereza con un agujero en el centro. De vez en cuando le goteaba un poco de sangre sobre la pechera al mono. Sus ojos grises seguían yendo de cara a cara con un aire aún más culpable que antes, como si estuviese intentando descubrir cuándo le despreciaban los demás después de aquella humillación. La puerta se abrió. Con un escueto gesto el oficial señaló al de la cara de cráneo. «Habitación 101», dijo. Al lado de Winston se produjo cierta ahogada agitación. El hombre se había hincado de rodillas con las manos juntas. «¡Camarada oficial!» gritó. «No me lleves ahí. No os he dicho ya todo. Mas, ¿qué querés saber? Estoy dispuesto a confesarlo todo, lo que sea. Dime lo que quieres y lo confesaré. Escríbelo y lo firmaré. Cualquier cosa, pero no me envíes a la habitación 101. «Habitación 101», repitió el oficial. El rostro del hombre, que estaba ya casi lívido, se volvió de un color
que Winston no habría creído posible. Sin duda era un tono verde. «Hazme lo que quieras», chilló. «Lleváis semanas matándome de hambre. Acabad de una vez y miradme morir. Fusílame, ahórcame, senténciame a 25 años. ¿Hay alguien más a quien quieras que delate? Dime quién es y te lo diré. No me importa quién sea ni lo que he hecho. Tengo mujer y 3 hijos. El mayor aún no ha cumplido los 6 años. Córtale el cuello entre mis ojos y no diré nada. Pero no me lleves a la habitación 101. Habitación 101, dijo el oficial. El hombre miró frenético a los demás detenidos como si hubiese caído en que podía poner a otro en su lugar. Sus ojos se posaron en la cara tumefacta del hombre sin mentón. Alargó el brazo delgado. «A él es a quien tienes que llevártelo, no a mí», gritó. «¿No has oído lo que ha dicho cuando lo golpearon? Dame una oportunidad y te repararé la palabra por palabra. Es él a quien debes de agarrar. Está en contra del partido y no yo». Los guardias se adelantaron. La voz del hombre se convirtió en un chillido. «¿No le habéis oído?», repitió. «La telepantalla no funciona bien. Es a él a quien quieres. Llévatelo a él, no a mí». Los 2 corpulentos guardias se habían detenido para así sujetarlo por los brazos, pero en ese instante se lanzó al suelo y se agarró a una de las patas de hierro que sostenía el banco. Se había puesto a aullar como un animal. Los guardias, sorprendidos, tuvieron que agarrarlo y estuvieron férreos con una fuerza sorprendente. Estuvieron unos 20 segundos forcejeando. Los detenidos continuaron sin moverse, con las manos cruzadas sobre las rodillas y mirando hacia adelante. Los aullidos cesaron. El hombre solo le quedaban fuerzas para seguir agarrándose. Luego se oyó un grito distinto. Uno de los guardias le había roto los dedos de la mano de una patada. Le obligaron a ponerse de pie. «Habitación 101», dijo el oficial. Se llevaron al hombre tambaleándose, con la cabeza hundida y sujetándose las manos, desaparecida ya con toda la resistencia. Pasó un largo rato. Si se habían llevado al hombre con cara de cráneo a medianoche, sería ya por la mañana, y si se le habían llevado por la mañana sería por la tarde. Winston llevaba varias horas solo. El banco estrecho era tan incómodo que le dolían los huesos y a menudo se ponía de pie y deambulaba por la celda sin que la telepantalla se lo impidiera. El mendrugo seguía donde lo había tirado el hombre sin mentón. Al principio tuvo que hacer un gran esfuerzo para no mirarlo, pero pronto la sed reemplazó al hambre. Tenía la lengua pastosa y mal de sabor de boca. El zumbido y la constante luz blanca le producían una especie de mareo, una sensación de vacío en el interior de la cabeza. Cuando el dolor de los huesos se hacía insoportable, se levantaba y luego volvía a sentarse porque estaba demasiado desfallecido para seguir de pie. Cada vez que controlaba un poco sus sensaciones físicas, volvía a dominarle el miedo. A veces pensaba que una vaga esperanza en O'Brien y la cuchilla de afeitar le ayudaría. Tal vez se la hiciesen llegar oculta en la comida, si es que llegaban a darle de comer. En Julia pensaba menos. Estaría sufriendo en alguna parte, tal vez mucho más que él. Quizá estuviese gritando de dolor en ese mismo instante. Pensó, si pudiera salvar a Julia, duplicando mi propio dolor, ¿lo haría? Sí, pero era solo una decisión intelectual tomada porque sabía que debía tomarla. En realidad no la sentía. En aquel lugar era imposible sentir nada que no fuese dolor y la anticipación del dolor. Además, ¿sería posible desear, cuando estaba sufriendo, que por uno u otro motivo aumentara tu sufrimiento? De momento la pregunta carecía de respuestas. Las botas volvieron a acercarse. La puerta se abrió. Entró O'Brien. Winston se puso de pie. La sorpresa le hizo olvidar toda precaución. Por primera vez en muchos años olvidó la presencia de la telepantalla. ¿También te han atrapado a ti?, gritó. Hace ya mucho que me atraparon, respondió O'Brien con una leve y casi pesarosa ironía. Se apartó a un lado. Detrás de él apareció un guardia de espaldas anchas con una larga porra negra en la mano. ¿Lo sabías, Winston?, dijo O'Brien. No te engañes, lo sabías, siempre lo has sabido. Sí, comprendió, siempre lo había sabido. Pero no tuvo tiempo de pararse a pensarlo. Solo tenía ojos para la porra que llevaba el guardia en la mano. Podía golpearle en cualquier parte, en la coronilla, en la punta de la oreja, en la parte superior del brazo, en el codo. El codo.
Cayó de rodillas, casi paralizado, y se sujetó con la otra mano el codo golpeado. Todo había estallado en una luz amarilla. Era inconcebible que un único golpe pudiera causar tanto dolor. La luz se despejó y vio a los otros dos mirándole desdeñosos. El guardia se burló al ver cómo se retorcía. Al menos ya tenía respuesta a su pregunta. Nunca, por nada en el mundo, podía uno desear que su dolor aumentara. Del dolor solo puede desearse una cosa: que cese. No hay nada peor que el dolor físico. Ante el dolor no hay héroes. No hay héroes, pensó una y otra vez mientras se retorcía en el suelo sujetándose el inutilizado brazo izquierdo.